Buenas tardes, mi nombre es Felman Galarza, maestrante de la Universidad del Pacífico. En este momento vamos a hablar sobre una de las técnicas utilizadas en la gestión de la prevención de riesgos laborales, como es la seguridad basada en el comportamiento. La misma que la podemos aplicar en nuestras empresas como en nuestra vida familiar. El conocer esta técnica o esta herramienta nos ayuda a ahorrarnos tiempo, dinero, a mantenernos saludables y frecuentemente a estar libres de riesgos laborales. Mi compromiso es que se lleven una idea innovadora, la misma que si la aplicamos inyectaremos el virus de la concientización y la sensibilización de los trabajadores en riesgos laborales, para lograr el compromiso de nuestros trabajadores e implantar una cultura en seguridad y salud ocupacional. Les cuento la parábola de los ciegos y el elefante. Érase una vez, habían 6 sabios que vivían en una pequeña aldea y alguien por ahí llevó un elefante cerca de esta aldea. Pero los sabios eran ciegos y querían saber cómo es un elefante. Entonces se dirigieron hacia el elefante y uno de ellos exclamó: palpémoslo para poder saber cómo es un elefante. Uno de ellos comenzó a palpar la oreja del elefante y dijo: el elefante es como un abanico. Al mismo tiempo, otro de los sabios estaba palpando la pierna del elefante y exclamó: el elefante es como un árbol. El tercero de ellos dijo: no, el elefante es como una cuerda, pues había palpado la cola del elefante. El cuarto de ellos dijo: están todos equivocados, el elefante es como un sable, pues había palpado los colmillos del elefante. El quinto de ellos dijo: el elefante es como un muro, pues había palpado el costado del elefante. Y el sexto de ellos exclamó: están todos equivocados. Realmente el elefante es como una serpiente, pues había palpado la trompa del elefante. Y así los 6 sabios se ensalzaron en una discusión interminable durante horas y horas, y nunca llegaron a acordar cómo es realmente un elefante. Pero bueno, mi rol en esta charla es indicarles el concepto de lo que es la seguridad basada en el comportamiento, las condiciones y los 7 principios de la seguridad basada en el comportamiento, como alternativa a sus estrategias de prevención en peligros y los riesgos laborales. Primero definamos qué es la seguridad basada en el comportamiento. La seguridad basada en el comportamiento es una herramienta de gestión basada en la observación de las conductas de los trabajadores, cuya finalidad es reforzar y mejorar los comportamientos y desempeños seguros en el lugar de trabajo. Pero existen condiciones para que la persona trabaje de manera segura. La primera de ellas es que deben poder trabajar seguros, es decir, deben contar con las condiciones y las herramientas de trabajo seguras. La segunda de ellas es que deben saber trabajar seguro, es decir, deben tener los conocimientos, las destrezas y las habilidades para trabajar de manera segura. Y la tercera de ellas es que deben querer trabajar seguro, es decir, deben tener voluntariedad, deben tener motivación, deben tener sensibilización y concientización de lo que son los riesgos y los peligros ocupacionales. Entonces, ahora vamos a hablar sobre los 7 principios de la seguridad basada en el comportamiento.
Estos 7 principios consiste, primero es observe los comportamientos, el segundo, defina los comportamientos, el tercero de ellos es utilice la retroalimentación y el refuerzo positivo, el cuarto, utilice la ética, y el quinto, guíe con antecedentes, el sexto, potencia la participación, y el séptimo, defina y diseñe una estrategia y siga un modelo para la gestión de la seguridad y salud ocupacional. Entonces, en el primero de ellos, como es observar los comportamientos, nos referimos a que debe observarse los comportamientos seguros y los comportamientos que son subestándares o inseguros para la vida del trabajador y para la empresa. Esta observación la debemos realizar de manera planeada y no planeada, observando lo que realiza y lo que deja de hacer, para así tener un perfil de comportamientos inseguros y planear un perfil de comportamientos seguros. Además de este primer principio, tenemos el segundo principio, que consiste en definir los comportamientos. Es decir, tenemos que indicarles el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y con qué frecuencia el trabajador debe realizar una tarea segura. También tenemos que indicarles que el procedimiento se lo realice en forma presente y positiva. Esto quiere decir, por ejemplo, en vez de decirle no bajes la palanca, puedes decirle ponle seguro a la palanca. Entonces hay que evitar de decir lo que no tiene que hacer por lo que tiene que hacer. También debemos incluir en el lenguaje verbal o en nuestro mensaje sustantivos, adjetivos, adverbios lo suficientes y adecuados para que el mensaje sea claro. Si nosotros, por ejemplo, si yo digo está golpeando la puerta, tenemos una idea que es vaga, borrosa y no clara. Por lo tanto, si es que yo cambio mi mensaje y digo Pedro está golpeando la puerta de Juan con un martillo amarillo, tendré un mensaje claro, un mensaje que tendrá sus beneficios, es decir, le dará al trabajador una percepción clara de sus responsabilidades, creará una percepción de lo que los demás esperan de ellos y permite construir un clima de confianza, alejando los miedos y la desconfianza entre todos los trabajadores. Hay un postulado que dice de la forma en que nos comunicamos con nosotros mismos y con los demás es la respuesta que obtendremos. Por esto debemos usar adecuadamente el lenguaje verbal, diciéndolo en forma positiva presente, utilizando los sustantivos, adjetivos y adverbios para un mensaje claro, usando también el lenguaje no verbal, pero previo al entablar una conversación con el trabajador debemos crear un clima de confianza a través del rapport, y este rapport lo logramos con la igualación y el acompasamiento. En este momento vamos a realizar un ejercicio de lo que es la escucha activa, en la cual se van a poner en parejas y la persona A le va a dar un mensaje a la persona B. Luego la persona B le repite el mensaje que le dijo a la persona A. Esto como primer ejercicio. También vamos a hacer un segundo ejercicio donde vamos a aprender a hacer lo que es el acompasamiento y la igualación, para así hacer una diferencia si hay o no ese clima de confianza
al entablar una conversación. Bueno, el tercer principio de la seguridad basada en el comportamiento nos indica que utilicemos la retroalimentación y el refuerzo positivo. La retroalimentación consiste en que debemos darle a nuestros trabajadores información de cómo vamos avanzando en cuanto a los indicadores planteados colectivamente, a los objetivos planteados colectivamente. Es decir, si colectivamente todos los trabajadores se han planteado de que en el mes anterior habían 7 o 10 accidentes de trabajo, hemos planteado colectivamente que para el próximo mes debe ser menos. A lo mejor pueden ser 7 o 3. Entonces, esa información tenemos que darle a nuestros trabajadores para que se empoderen y sientan y vean y perciban de que están trabajando y mejorando, disminuyendo la casuística de accidentes laborales. El refuerzo positivo se lo realiza mediante sería celebraciones colectivas, premios, puede ser mediante asignación de recursos extras, el mismo que puede ser dado por la persona más importante de la empresa de forma variada, frecuente y suficiente. El cuarto principio de la seguridad basada en el comportamiento nos indica que debemos guiar con antecedentes. Es decir, en vez de entrenar a nuestros trabajadores de la forma tradicional, profesor-alumno, tiene que ser de manera participativa para que el trabajador vaya experimentando la sensación de pertenencia. También tenemos que plantearnos metas. Las metas, como dijimos anteriormente, tenemos que hacerlas de manera participativa en el colectivo para decir, si en el mes anterior hemos tenido 10 accidentes laborales, para el próximo mes vamos a lograr a que sea menos. El quinto principio de la seguridad basada en el comportamiento nos habla sobre potenciar la participación a todos los niveles de la empresa, desde el gerente hasta el obrero, para que cambien el término de la organización de ellos y nosotros por el término nuestra organización. Y así se inyecte el virus del compromiso, de la sensibilización y la concientización en seguridad y salud laboral. Mantener la ética es el sexto principio de la seguridad y salud ocupacional que aplica a la seguridad basada en el comportamiento. Esto quiere decir que debemos evitar o que debemos usar los principios de la seguridad basada en el comportamiento sin segundas intenciones. Así, de esta manera, los trabajadores se convertirán en actores de la seguridad basada en el comportamiento para el mejoramiento continuo de ellos mismos y de la organización. Así, de esta manera, los trabajadores definen o ayudan a definir los comportamientos. Los observan, los cuantifican, los miden, participan en el análisis de cómo modificar estos factores influyentes en ellos o los factores que influyen en los comportamientos. Ofrecen retroalimentación a sus compañeros que tienen un comportamiento inseguro. Se convierten de los trabajadores de objetos de estudio en sujetos participativos.
El séptimo postulado nos habla que tenemos que diseñar una estrategia y seguir un modelo, como es la seguridad basada en el comportamiento, y que puede resumirse en tres puntos que giran en un círculo vicioso. Primero, definir los comportamientos. Segundo, medir el desempeño. Y tercero, influenciar en el desempeño de los trabajadores a través de antecedentes, consecuencias y a través de planes de acción que corrijan los factores que influyen en los comportamientos. Bueno, en la parábola del elefante y los ciegos, todos tenían la razón, pero a la vez todos cometían un error, ya que además de investigar sus partes, también tenemos que investigar a todo el elefante. Nunca encontraremos la verdad, nunca llegaremos a verla toda, pero sin duda podemos lograr apreciarla mejor en conjunto. Hay otro postulado que indica que toda conducta tiene una intención positiva. Por lo tanto, debemos generar confianza en nuestros trabajadores para lograr que nos cuenten cuáles son los factores que le traen beneficio y que están influyendo negativamente en esta conducta insegura. Una vez que logremos esa confianza, podemos cambiar por otros factores que me den el mismo beneficio, pero que me generen una conducta segura. Por ejemplo, si un trabajador que está prohibido que llegue con sueño a laborar en una área donde es muy peligrosa, le preguntamos que por qué lo viene en ese estado. Si él nos dice que él trabaja en otro lugar para cubrir sus necesidades, entonces podemos ayudarles como líderes a tomar otras acciones que le den los mismos beneficios, pero que genere una conducta segura. Por ejemplo, intercambiar o coordinar los turnos entre los dos trabajos. Ese es uno de los ejemplos que podemos citar así. Hay otro postulado que dice que hacemos lo que podemos con la información que tenemos. Por lo tanto, todos tenemos la razón desde nuestro punto de vista. Por ende, no podemos pedirle algo a nuestros trabajadores si no le hemos proporcionado la información suficiente. En el día a día de las actividades de una empresa, generalmente se ejerce liderazgo desde nuestro punto de vista o desde los jefes, que no es tan recomendable, pero si hacemos una gestión participativa, tendremos más información junto con los líderes y trabajadores. Podremos ver, escuchar, sentir a la empresa de manera integral. Es importante participar todos en la gestión de la seguridad basada en el comportamiento, porque todos aportaremos en la investigación de un comportamiento inseguro, así como también en la solución de los comportamientos inseguros de manera empoderada y con pertenencia. Entonces, como dice otro postulado, si algo no me funciona, intento otra cosa. Entonces es aquí que mi charla ha sido para brindarles una de las metodologías para que puedan aplicar en la gestión de la prevención de riesgos laborales. Un proceso de seguridad basado en el comportamiento implantado de manera adecuada potencialmente puede convertirse como un virus benigno en aras del progreso de la organización y los trabajadores. Muchas gracias.